llegamos a Torca y nos recibe con un gran abrazo de esa montaña con un verde profundo. Para algunos es una masa verde que los reta a conquistarla y llegar a su cima. A otros nos colma de tranquilidad, además de energía y deseos de ir a explorarla, ávidos por saber qué hay en ese entramado bosque. Entonces es cuando sentimos esos deseos inmensos de adentrarnos en su follaje y dejarnos consumir. Sin embargo, hay otros que están interesados en descubrir algunos de sus secretos. Solo hasta cuando desentrañemos alguna de su sabiduría, podremos entender el valor que tiene para la subsistencia humana y pensar en su importancia. Ya no veremos más una masa verde, sino un dosel de árboles importantes para el sostén de la vida en la tierra. Tener conciencia y valores éticos ambientales que desde la infancia se deben formar no es tarea fácil. Si bien no los poseemos, posiblemente porque no hemos tenido la oportunidad de aprenderlos, o peor aún, porque no nos ha interesado, no hemos sentido la necesidad, es preocupante. Pero, ¿simplemente vamos a quedarnos lamentándonos? ¿O explotando hasta el último rincón de la tierra y no hacer nada? No, debemos tomar partido. Hay que proponer acciones que podamos implementar a nivel personal, familiar, comunitario, regional, y así podremos tener un impacto importante. Mientras que sigamos sin hacer conciencia de lo que está ocurriendo, cada uno de nosotros es el problema. No son las 130 empresas a las que les hemos entregado el control y que están acabando con los recursos de la tierra. Somos cada uno de nosotros los que estamos o trabajando para estas o consumiendo lo que produce. Pongamos en práctica desde nosotros mismos una visión sostenible. Toda la información que queramos sobre modelos económicos y sociales sostenibles, economía azul, verde, estudios científicos, cumbres, conferencias, está la de Estocolmo, Río de Janeiro, Kioto, París, tenemos de todo, tenemos la Agenda 2030, todo está escrito, pero si cada uno de nosotros sigue en contravía de la madre naturaleza y no seguimos sus ejemplos, de nada nos sirve toda esa literatura. Desentrañemos sus secretos, observémosla con cuidado, detengámonos y aprendamos de la madre tierra que ella ha existido por más de 4.500 millones de años. Y así podríamos disfrutar un poquito más de este paraíso terrenal. Es hora de generar un cambio sobre nuestra conducta y ofrecer una apertura a los valores ético-ambientales. Pero ¿por dónde empezamos? Por algún lado debemos hacerlo. Sigamos algunos pasos. Primero, conociendo las características particulares del entorno, la identidad cultural del territorio, su contexto, la memoria histórica. Los invitamos a leer el artículo Matizando la ruralidad desde un nuevo horizonte para ampliar un poquito más sobre este tema y de esta manera conozcamos qué estamos haciendo en nuestro colegio. También vamos a conocer o debemos conocer los ecosistemas, la función que cumplen los seres en la red de la vida. Por ejemplo, si está en la costa, pues en la costa. Si está en el bosque andino, en el bosque andino. Si está en el páramo o si está en otro país, Argentina, Perú, México, España o en los Alpes. Serán diferentes entornos. Debes saber cuál es para saber tu radio de acción y poner en práctica todas las cosas que se deben hacer. No se preocupen,
redundará en todo el planeta. En Colombia somos megadiversos, gozamos de múltiples ecosistemas y por consiguiente cada uno de los entornos tiene sus particularidades específicas. Colombia es compleja. Los invito a ver Cordillera de los Andes en Ciencia para su merced, para que ustedes vean por qué razón somos tan complejos. Para nuestro caso, estamos en los cerros orientales, en Torca, borde norte de Bogotá, Cordillera Oriental de los Andes, una región antiguamente habitada por tribus indígenas, muiscas, conquistada y colonizada por españoles y que actualmente es el epicentro del desarrollo de Colombia. Uno de los pasos es saber los recursos que existen a nuestro alrededor y que nos provee la tierra. Se aplica el adagio: nadie cuida lo que no conoce, o nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y así podremos saber cómo suplir las necesidades primarias del ser humano con lo que nos provee la tierra en nuestro entorno. Empecemos con el aire, que contiene el oxígeno que respiramos, uno de los elementos indispensables para la vida humana. ¿Cuánto podemos durar sin respirar? 5, 6, 7 segundos. Hagamos el ejercicio. En el caso de los cerros orientales, las plantas son autosuficientes y consumen gran parte del dióxido de carbono que producimos en la ciudad a través de la respiración, las fábricas, autos, todas nuestras actividades humanas, y los convierte en oxígeno, alimento también para ellas y para nosotros, y otra cantidad de subproductos. Lo que pasa es que en Bogotá sobrepasamos los límites de reciclaje de la naturaleza. Las plantas no dan abasto. Para nosotros empezar a buscar equilibrio con la madre tierra, necesitamos saber cómo. Empecemos por medir nuestra huella de carbono. Abajo les dejo el link. Poder retribuir de alguna forma lo que nos ofrece, solo que no lo estamos haciendo. Con este método sabremos el promedio de plantas que debemos sembrar. Tengan presente que no es eso lo único que debemos hacer. Son necesarias muchas otras cosas para mitigar en alguna medida el cambio climático, que es una realidad. Lo ampliaremos posteriormente. Mientras tanto, conozcamos cómo lo hace la naturaleza. Primero que todo, para poder entender este dosel entramado de los cerros orientales, observemos con detenimiento este árbol. Es un árbol solidario, en donde encontramos una cantidad de epífitas que conviven con él: bromelias, orquídeas, helechos, musgos, líquenes, todos juntos. Ese árbol es tan frondoso porque estas plantas, a las que les da albergue, se encargan de proveer humedad en el verano. Es una relación de ayuda mutua. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué seguimos el juego de la individualidad y la codicia? Se necesitan especies que faciliten la reproducción, como por ejemplo los insectos, las aves polinizadoras, como el colibrí. También necesitamos el agua, el viento, también el suelo enriquecido con nutrientes y obviamente el sol. Luego, varios agentes, entre ellos las ardillas, se alimentan de semillas. También las recolectan, las esconden y después no se acuerdan en dónde las dejaron, dando origen a nuevas plantas. La pava andina y otras aves se alimentan de uva camarona, tuno esmeraldo, uva de anís, trompeto y otras tantas semillas que después las transportan cientos de metros a través de sus heces fecales y las depositan en otra zona de los cerros orientales, propiciando la reproducción de nuevas plántulas.
El zorro perro, el tigrillo son depredadores que controlan las poblaciones de ardillas, ratones de campo, liebres, para que no exista una explosión demográfica de estas especies y acaben con hierbas y semillas. ¿Qué me dicen de la culebra sabanera? Es endémica, gravemente amenazada por factores psicológicos humanos y por ignorancia. No son venenosas y lo que hacen es simplemente alimentarse de insectos, arácnidos y gusanos en las huertas. Y por el contrario, con sus guaridas ayudan a oxigenar el suelo para que se produzcan muchos de los microorganismos que se necesitan. El oso de anteojos se alimenta de las espigas de las flores de las bromelias espinosas. Esas mismas que cuando van al sendero llegan a su páramo, los espina y les empieza una sensación urticante. ¿A quién le ha pasado? Esas. A pesar de que es omnívoro, su dieta habitual es preferentemente de origen vegetal y un pequeño porcentaje de su dieta es de origen animal, los seres humanos hemos estado tras de ellos, cazándolos y desterrándolos, pensando que agreden al ser humano o acaban con sus animales y después los exhiben como trofeos, pero de su ignorancia. ¿Quién ha invadido el hábitat de quién? ¿Quién es el intruso? Bueno, ahí les dejo el interrogante. Podemos ver cómo los chulos en el cielo, en bandadas, van circulando y dando y acercándose hacia la tierra. Los hongos, microorganismos y muchos insectos, a través de su estadio de larva, durante la metamorfosis, descomponen los residuos y así la misma tierra a través del ciclo los convierte en nutrimentos para volver a renacer. Son innumerables los ejemplos de cómo la madre naturaleza nos está dejando enseñanzas. Está concebida para que haya equilibrio entre individuos, poblaciones, comunidades, regulándose a través de las cadenas alimenticias y las redes tróficas. Todo está conectado. El suelo, el aire, el agua, el clima, el sol. Pero cuando llega el hombre a dañar ese delicado equilibrio y no se considera parte de esa conexión, ahí es donde radica el problema. ¿Existirá alguna forma en que el ser humano entre en esa dinámica a través de las enseñanzas de la Madre Tierra? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y estos muchos interrogantes debemos plantearnos para mitigar, adaptarnos, ser resilientes y restablecer de alguna forma nuestra conexión con el planeta. Entrar en sus ciclos dinámicos y no continuar en contravía, como la naturaleza nos enseña. Podremos contribuir al desarrollo del pensamiento complejo y empezar a entender esa cantidad de conexiones en la tierra de la megadiversidad colombiana. ¿Quieren conocer otros pasos? Nos vemos en el próximo video.